Shalom amigos, estamos hoy con Jueces capítulo 3 en lo que va a ser nuestra cuarta ofrenda de Hamatza, estos días de panes sin levadura. Antes de entrar en el capítulo 3, decir que en esta semana anterior se ha producido lo de la Catedral de Notre Dame, pero también se ha producido el baño de sangre que han tenido en Sri Lanka. Y han dicho, se ha hecho mucha mención de la catedral, sin embargo no se ha incidido tanto, no se ha referido tanto la masacre que ha sido en Sri Lanka, como si la construcción fuera más importante que los seres humanos. Y así era en Babilonia, en la Torre de Babel fue exactamente así. Se lamentaban cuando un ladrillo se caía, pero no cuando un hombre moría. Y esa construcción babilónica de la bestia, pues lo estamos viendo al día de hoy. Tal es así que este Bergoglio, esta bestia, animal de bellota, pues se ha referido de que dice, ha posteado en el Twitter, dice también lo de Sri Lanka, pero diciendo también por adelantado. Entonces, como diciendo, pero lo más importante es lo de Notre Dame. Han salido equipos de baloncesto con camisetas, se recogen ofrendas de todo tipo, gente rica ofrendando allí para levantar lo antes posible esa catedral, y sin embargo, ¿quién se ha ofrecido para ayudar, por ejemplo, a las víctimas de esa gente masacrada allí en Sri Lanka? En fin, es curioso, pero es por eso, porque la construcción babilónica no tiene en cuenta al ser humano, pero sí tiene en cuenta la piedra, y eso es muy simbólico, porque en esas piedras lo que adoran son caídos y son nefilim. Bueno, vamos ya con el capítulo 3 de este libro de los Jueces. Dice así, leyendo mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, a quien presentamos esta humilde ofrenda de Hamatza. Dice, estos son los pueblos que dejó en Shalom Yahweh, en paz, para probar por su medio a Israel y a cuantos no habían conocido las guerras de Canaán. Es decir, esta generación a la que ya se refiere ya es una que ya está plenamente instalada en Canaán. Ya no conocieron las guerras que tuvieron previamente, que vimos que fracasaron de una manera u otra todas las tribus. Pues esta generación ya estaba más asentada en Canaán, ya se habían asentado allí, pero no por imponerse a los cananeos, sino por echarlos, sino porque estaban allí conviviendo con ellos, y a algunos le hacían pagar tributo, otros les hacían retroceder, pero el caso es que estaban allí ya en Canaán formando parte de la vida, de esa vida cosmopolita, cosmopolita en el sentido de que convivían con la gente de Canaán, ¿no? Con todos los dioses extraños y toda la pesca. Dice el verso 2, con el único fin, esto dice que lo hizo Yahweh, con el único fin de que las generaciones de los israelitas aprendieran a adiestrarse en la guerra, por lo menos los que antes no tenían experiencia de ella. Esto es curioso y nos habla más a nuestro tiempo que a ese tiempo, porque cuando Yahweh te deja convivir con tus enemigos es para adiestrarte porque, pero más que a nuestro lenguaje de hoy, más que adiestrarnos para la guerra, sería para habituarnos al medio. Para habituarnos al medio, Él hace que convivas con tus enemigos, con tus adversarios, porque si los enemigos van a estar ahí, tú tienes que aprender lo antes posible a habituarte al medio y saber cómo resolverte frente a los enemigos. De manera que esa sería la enseñanza para hoy. Dice, los 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos, los sidonios y los gibeos que habitan la montaña del Líbano desde el monte Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Estos son los que quedaron con ellos, entre otros, fueron 5 príncipes filisteos y todos los cananeos, y dice que habitaban desde el monte Baal Hermón hasta la entrada de Hamat, y este Baal Hermón es el monte Hermón en el cual descienden los vigilantes, los alienígenas, los ángeles caídos. Ya después del pecado de Adán, en tiempos más o menos de Enoc, y
y este Baal Hermón es ese monte en el cual descendieron, que este Hermón también es Hebrón, y es un monte muy profético, pero que por eso se llamaba aquí Baal Hermón, porque lo que descendió fue opositor, fue adversario, fue diablo, ¿no? Dice, sirvieron de prueba, esto, al final, al fin de cuentas, sirve de prueba esta parasitación que hemos tenido, como vimos en Pesach, esta parasitación de vigilantes y de nefilim, de demonios en definitiva, sirven de prueba a Israel para ver, y sigue siendo lo mismo hoy, que nos hace todo este parasitismo demoníaco, nos hace que sirva de prueba para saber si obedecemos, en este caso nosotros, si ellos obedecían en su tiempo, los mandatos de Yahweh, los que había impuesto a sus antepasados por medio de Moisés. Verso 5. Los israelitas, pues, residieron en medio de los cananeos, hititas, amorreos, perizeos, gibeos y jebuseos. Dice, no solamente convivieron, sino que vemos en el verso 6 que tomaron sus hijas por esposas y entregaron a su vez sus hijas a los hijos de ellos y rindieron culto a sus dioses. Cuando la simiente realmente, esta maldita cananea, sí era realmente maldita porque protegían y exaltaban a los dioses demonios, pues aquí sí se mezclaban los israelitas con ellos. Y sin embargo, hoy, cuando ya no hay esa simiente bastarda de los demonios, pues ahora sí hay más racismo. Es curioso. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahweh, y olvidándose de Yahweh su Elohim, dieron culto a los Baales y a las Aserás. Esto sería a Nimrod y a Semiramis. Aserá ya vimos lo que es, ya vimos que es la diosa Satanasa. Dice, la ira de Yahweh en el verso 8 se encendió contra Israel y los entregó en manos de Cusán Risataín, rey de Aram Naharaim. Ahora veremos qué es esa región de Aram, en verdad. Los israelitas estuvieron sometidos a Cusán Risataín durante 8 años. Suma y sigue, porque va a haber también otros 18 años, aparte de estos 8 años, de cautividad frente a dioses y a protectores de dioses demonios cananeos. Estos 8 años, por ejemplo, fueron de cautividad israelita en manos de Cusán Risataín. Entonces, en el verso 9, clamaron los israelitas a Yahweh, quien les suscitó un libertador que los salvó. Esto fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Que por cierto, el hijo de Otoniel, esto sí que es una familia con honra, porque el hijo de Otoniel fue el que conquistó Kiriat Seferim, la ciudad de los libros, y le entregó su hija Caleb a él, porque Caleb lo ofreció así, dice, quien asalte a los intelectuales ilustrados, le doy mi hija, y entonces fue el hijo de Otoniel, que era su primo, entonces de la mujer, y Otoniel era el hermano de Caleb, hermano menor. Dice, el espíritu de Yahweh vino sobre él, sobre Otoniel, y quedó constituido juez de Israel. Salió a campaña y Yahweh entregó en sus manos a Cusán Risataín, rey de Aram. Y este Aram es que en hebreo se lee Aram, pero se trata de Edom, es decir, Roma, la futura Roma. Quedó por tanto sometido Israel ya en el tiempo de los jueces a lo que iba a ser potencialmente su mayor enemigo, que es Roma. Y dice, prevaleció su mano sobre Cusán Risataín. En primera instancia, como ya estaban bajo el liderazgo de Otoniel, pues quedó sometido este rey a Israel, y Edom también, la futura Roma, quedó sometida a Israel. Y el país quedó tranquilo durante 40 años, hasta que durante 40 años estuvieron prevaleciendo sobre Roma, hasta que murió Otoniel, que era ese líder que les había suscitado, hijo de Kenaz. Y entonces, en el verso 12 dice, volvieron los israelitas a hacer lo que es malo a los ojos de Yahweh, a la muerte de Otoniel, 40 años después, y Yahweh entonces hizo prevalecer a otro rey que fue Eglón, rey de Moab, sobre Israel, porque había hecho lo que es malo, habían hecho ellos, los israelitas, lo que es malo a ojos de Yahweh.
Y este Eglón, si notan en la fonética, tiene que ver con anglosajones, es parecido a Eglón, y Inglaterra también es parecido a Eglón, puede venir de ahí. Congregó Eglón en torno suyo a los amonitas y los amalecitas, y partió contra Israel, lo derrotó y conquistó la ciudad de las palmeras, esto es Jericó. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Suma y sigue, 18 años estos, con los 8 que tuvieron en la cautividad, y todo esto no lo cuenta el judaísmo, que según dice estamos en el 5779, si no lo recuerdo mal, pero estos años de cautividad no los cuenta, y por ejemplo aquí ya en el libro de los jueces, aparte de la cautividad babilónica que duró 70 años y la cautividad egipcia que duró 400, pues tenemos aquí 18 más 8, 28, 26, 18 más 8, 26 años de cautividad israelita. Dice entonces, los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Clamaron entonces los israelitas a Yahweh, y Yahweh les suscitó un libertador, otro libertador, porque se compadecía, que fue Ehud, hijo de Gerá, benjamita, que era zurdo. Los israelitas enviaron por medio de él un presente a Eglón, rey de Moab. Y ahora vean ustedes esta jugada porque es bastante curiosa. Dice, se había fabricado Ehud, que es el nuevo líder de Israel, un puñal de doble filo de un codo de largo. Se lo ciñó debajo de sus vestidos sobre el lado derecho. Y fue a presentar el regalo a Eglón, rey de Moab, que era muy grueso, era muy gordo. Cuando terminó de ofrecer el presente, el regalo, despidió a la gente que se lo había llevado. Pero él se volvió desde los ídolos que hay junto a Gilgal y exclamó, él quiere decir Ehud, el juez de Israel. Dice, tengo, oh rey, para ti un mensaje secreto. Y a continuación dice, Eglón dijo, silencio, y salieron todos los que con él estaban. De manera que el juez le dice, mira, rey, tengo para ti un regalo. Y el rey dice, silencio, salgan todos inmediatamente. ¿Por qué fue así de tajante la situación? Porque creía que lo que iban a tener eran relaciones sexuales y que el regalo que le iba a dar, luego lo vamos a ver, este Ehud, iban a ser relaciones sexuales. Y claro, como se hacían tanto de rogar los israelitas, pues más se encendía. Y dice, entonces Ehud se dirigió hacia él, que estaba sentado en la cámara alta, fresca, reservada exclusivamente para él. Ehud le dijo, tengo para ti un mensaje de parte de Elohim. El rey se levantó de su asiento. En aquel instante Ehud deslizó su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y se lo clavó al rey en el vientre. Incluso la empuñadura penetró hasta la hoja, que quedó tapada por la grasa, pues no extrajo el puñal del vientre, y se le salieron las heces, es decir, el estiércol, ya saben. Entonces Ehud salió por el corredor, atrancando tras de sí, echando el cerrojo a las puertas de la cámara alta. Cuando Ehud ya estaba fuera, los servidores quisieron entrar, pero al ver que las puertas de la cámara alta tenían echado el cerrojo, pensaron, sin duda está satisfaciendo una necesidad en la cámara fresca. Se creían que estaba cepillándose este Eglón al líder de Israel, a Ehud. Esperaron, pero luego se sintieron inquietos, porque no abría las puertas de la cámara. Tomaron entonces la llave y le abrieron. Allí yacía su amo, derribado en tierra, muerto. Mientras ellos habían estado esperando indecisos, se escapó Ehud, y después de dejar atrás el lugar de los ídolos, llegó salvo a Seilat. Cuando llegó, mandó sonar las trompetas, los shofarim, en la montaña de Efraín. Y por lo menos no habían perdido esa costumbre de tocar el shofar para congregar a Israel y celebrar. Los israelitas bajaron entonces del monte hacia él, esto lo conservaban todavía, en la mejor tradición oral, y él se puso, y también escrita, y él se puso al frente de ellos. Les dijo, seguidme, porque Yahweh va a entregar vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. De manera que aquí hay que notar que ahora se enfrenta Moab
Ehud, pero no sale que dijera, que orara a Elohim o que Elohim le dijera, te voy a entregar a Moab, sino que él por iniciativa e inspiración ya pues haciendo acopio de energía de Elohim, habiendo derrotado al rey Eglón, pues ya se va frente a Moab. Y entonces dice que les dijo, seguidme porque Yahweh va a entregar vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Descendieron tras él y ocuparon los vados del Jordán en dirección a Moab sin dejar pasar a nadie. Derrotaron a Moab en aquella ocasión y de unos 10.000 hombres de Moab, todos robustos y valerosos, dice, no dejaron escapar ni uno solo. Así sí funciona la cosa. Aquel día Moab fue humillado bajo la mano de Israel y el país quedó tranquilo durante 80 años. 80 años de tranquilidad por hacer dos cosas en condiciones. Una, matar a Eglón, el rey obeso y marica, y segundo, enfrentarse a Moab. Y entonces ya en el verso 31 dice, le sucedió Sangar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una guijada de bueyes, también él salvó a Israel. Entonces, pues quedó tranquilo 80 años porque después de Ehud también se levantó Sangar, que también fue un buen líder, y derrotó a 600 filisteos con una guijada de bueyes, que es también profético, porque una guijada de bueyes significa que el buey trabaja para Elohim y no mira ni a izquierda ni a derecha, sino que se pone y se pone a arar para Elohim. Y es un animal de ministerio. Y con esa guijada de ese buey dice que derrotó a 600 filisteos. Así que este sucesor fue un digno sucesor de la valerosidad de Ehud. Bueno, y hasta aquí este repaso por Jueces capítulo 3. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros cada vez que abrimos las escrituras disfrutamos de lo lindo y así pues nos quedamos más en shalom y más en crecimiento en todos los sentidos porque disfrutamos plenamente de lo que es la palabra de poder, porque aquí está la sabiduría y aquí está pues lo mejor que tenemos, nuestro Mashiach y su palabra. Shalom a todos y si Elohim lo permite mañana estamos con el siguiente capítulo de Jueces. Shalom a todos y todas.